Estamos aquí en la Contragolpe, en este programa semanal, dominical, que es para ustedes. Y que desde luego, en este último domingo del mes de octubre, ya prácticamente arañando las festividades de los fieles difuntos, con los angelitos y después con nuestros deudos, pues ya estamos listos para el atole, para el champurrado, para el pan de muertos, para el mole, para los tejocotes, para la calabaza en tacha, etcétera, etcétera, etcétera. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, sí deseando que estén viviendo estos días de muertos así, padrísimo, bien bonito, que ya los altares estén listos. Y bueno, las calles de la ciudad desde la semana pasada ya estaban con ese ambiente festivo que ya se confunde entre desfile, muerteada, entre ir a pedir los muertitos, ya no sabe uno qué es, pero que en realidad nos regala momentos de disfrute muy, muy bonitos en Oaxaca. Pues sí, y bueno, antes de que le demos la palabra a nuestra queridísima Solecita Alvarado, quiero decirles que estamos muy agradecidos por la respuesta que hemos tenido con el libro A Contragolpe Letras, que es Oaxaca Espacios Culturales. Así es que si no lo tiene, adquiéralo ya, por favor. Y también decirles que ya empezamos a abrir puntos de venta en el centro de la ciudad. Usted nos pregunta y pueden ir, el habitual, pues carteles editores, pero también ya la librería Porrúa lo tiene disponible y Huizache también ya tiene libros disponibles. Así es que en esta temporada, si recibe visitas, un gran obsequio que pueden llevarse para disfrutar Oaxaca y, como dijimos, para bebérsela así en sorbitos pequeños, pues es Oaxaca Espacios Culturales. Sol, ¿qué nos cuentas de la agenda cultural en Oaxaca? Hola, ¿qué tal, Conchita? Gracias. Buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con el gusto de saludarlos en este domingo de octubre del 2022, a punto de terminar este mes y estrenando el horario de invierno. Si aún no lo has hecho, recuerda trazar tu reloj una hora. Les platico que el municipio de Oaxaca de Juárez inaugura el próximo viernes 4 de noviembre al mediodía la exposición de la carpeta gráfica Mariposa Monarca Migrante Sin Frontera, que se presentará en el patio del Palacio Municipal, espacio ubicado en la Plaza de la Danza. En esta exposición participan alrededor de 31 artistas plásticos, entre los que destaca el querido amigo Manuel Molina, a quien le enviamos un saludo y no te pierdas de esta exposición. Y también el municipio de Oaxaca de Juárez anunció la reapertura de los panteones del 31 de octubre al 2 de noviembre con el fin de visitar a los fieles difuntos. El Panteón General estará abierto de 7 de la mañana a 8 de la noche, el de Xochimilco de 7 de la mañana a 11 de la noche y de 7 de la mañana a 18 horas el Jardín y el del Marquesado. No así el Panteón San Miguel, que permanecerá cerrado por presentar daños estructurales y únicamente se permitirá el acceso a partir del 3 de noviembre con previa cita. Para estas visitas es importante observar el protocolo sanitario dentro de estos espacios, como el uso de gel antibacterial, portar correctamente el cubrebocas y respetar la sana distancia. El Centro de las Artes de San Agustín inauguró el día de ayer la exposición fotográfica Senderos de la Memoria, Fotografía y Comunidad. En esta muestra se incluyen los trabajos de 6 fotógrafas y fotógrafos que han documentado visualmente a Oaxaca. Ellos son Citlali Fabián, Conrado Pérez, Félix Reyes, Judith Romero, Luis Villalobos y Octavio López. La exposición fue curada por el investigador Abraham Naun. No te lo pierdas. El Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo inauguró el pasado jueves 27 de octubre la exposición fotográfica 20 años de Día de Muertos del maestro Ernesto Bazán. No te la pierdas. Y el próximo jueves 3 de noviembre, en punto de las 7 de la noche, la Fonoteca Juan León Mariscal presentará el concierto con la Camerata Oaxaca. La presentación será en el claustro del Centro Cultural San Pablo, y aunque no es necesario reservación, el acceso se concederá según la llegada al público. La entrada es libre, pero el cupo es limitado. Y les recuerdo que todas las actividades de muertos se encuentran disponibles en el Facebook del municipio de Oaxaca de Juárez, por si gustan darse una vueltecita por ese Face y pueden ver todo lo que hay en barrios y colonias sobre muerteadas y todo lo demás.
Y si tu biblioteca no cuenta con la nueva edición del libro Oaxaca, Espacios Culturales del licenciado Guillermo García Manzano, te estás perdiendo de conocer y disfrutar de más de 550 textos acerca de Oaxaca. Ya se aproxima la Navidad y el Año Nuevo, y este es un gran regalo. Adquiéralo en Carteles Editores y también, por supuesto, en Purrua y en Huizache. Y me despido. Este programa, además de escucharse desde La Mexicana, también lo encuentras en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Visítanos y regálanos un like. Un abrazo y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Pero te voy a pedir algo muy bonito, Solecita. En la parte posterior del libro hay una cita, ¿sí? ¿Quieres leerla, por favor? Que es de Juan Pérez Audelo. La historia, decía Octavio Paz, es tiempo. Nada en ella es perdurable y permanente. Aceptarlo es el comienzo de la sabiduría. Sin soslayar lo que la tecnología nos ha traído para indagar con un clic. Un universo de información. Estamos convencidos de que un texto sobre un pergamino o sobre el papel siempre será accesible, aunque haya pasado 500 o 1000 años. Este libro es la prueba palpable. Juan Pérez Audelo. Gracias, Solecito, muy amable, ¿eh? Oiga, yo estoy muy de acuerdo con Juan Pérez Audelo. No hay como tomar un libro y ponernos a leer. La Feria del Libro hoy domingo termina con mucho éxito, también con muy buenas publicaciones, y Oaxaca Espacios Culturales es un objeto, es un testimonio de nuestra historia que sí, qué bueno que esté en nuestras casas. Y sí, como dice el licenciado, pues gracias a todas las personas que lo han preferido, que ya lo han buscado, y prometemos así que nada más pasandito muertos, vamos a tener una serie de actividades alrededor de Oaxaca Espacios Culturales para llevarlo a todo donde nos estén invitando y para poder hacer estas lecturas. Pues ya vamos prácticamente a nuestro primer corte. Queremos agradecerles a todas las personas que se van por las redes sociales, que nos han comentado, que nos están buscando, invitarles a que disfruten muchísimo de la ciudad de Oaxaca porque se está poniendo bien bonita, y también de los municipios de los valles centrales, en el Valle de Etla, en la zona de Tlapolula, también en la zona de Ocotlán, en Sachila. Hay agendas culturales, hay plazas, hay actividades artísticas que vale la pena muchísimo para ir a pasear. Viva profundamente nuestras tradiciones, que son hermosas, son bellas, pero también al mismo tiempo nos identificamos con ellas porque son parte de nuestra identidad, de nuestra manera de ser. Así es, pues bueno, vamos a hacer nuestro primer corte gracias a La Mexicana, que nos permite transmitir este espacio en el 570 de AM, 94.9 de FM, y gracias a ustedes que navegan por nuestras redes sociales, que nos recomiendan y que disfrutan de este mensaje. Quédese aquí porque ya iniciamos, estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural. Los restos del general Vicente Guerrero. En el año de 1833 se decretó que los restos del héroe de la Independencia Nacional, general Vicente Guerrero, que yacían sepultados en la iglesia principal de la villa de Cuilapan, se trasladasen a la ciudad capital del estado. El día 30 de abril del mismo año, por la tarde, se puso en marcha la comitiva, trayendo la urna con los restos en un carro especialmente construido para el caso. La escolta disparaba un cañonazo cada kilómetro recorrido y el cabildo eclesiástico entonaba un responso al escucharse el disparo. Los suntuosos oficios fúnebres tuvieron lugar en el templo de San Francisco y en la catedral, y el 2 de mayo el cortejo se dirigió al templo de Santo Domingo, donde los restos fueron colocados a la vista en una urna de plata al pie del altar de la Capilla del Rosario. Pero al poco tiempo,
y habiendo regresado los conservadores al poder, el prior de Santo Domingo, Fray José Díaz, temiendo que se profanara la urna, los escondió bajo una capa de mezcla detrás del retablo de la Capilla del Rosario, donde permanecieron hasta que el gobierno federal mandó sacarlos para ser llevados a la Ciudad de México y ser colocados en un monumento en el Panteón de San Fernando, de donde a su vez fueron llevados aproximadamente en 1930 a la Columna de la Independencia. Con cuánto amor, respeto y veneración fueron tratados los restos del mártir de la independencia, cuya frase, "la patria es primero", lo inmortalizara en vida. Parece simbólico que al tiempo de la caída del último consumador de la independencia, tiñendo de sangre el suelo oaxaqueño, llevara a su primer escaño político a Juárez como regidor del honorable ayuntamiento de la ciudad. Un espacio cultural. Pues ya estamos de regreso aquí en la Contragolpe y el tema que hemos anunciado desde el comentario de media semana es muy interesante porque creo firmemente que así como hay pandemias y como hay otras enfermedades que de una u otra suerte castigan a la humanidad, hay algo que está muy presente, muy famoso hoy día y que a lo mejor existe desde siempre, pero nosotros lo ignorábamos. Vamos a referirnos al mal de Parkinson. Los saluda Guillermo García Manzano nuevamente. Y Concepción Villalobos nuevamente, licenciado, y como usted bien lo dice, hay temas que a veces no tratamos con tanta frecuencia, pero que son importantes, y hay circunstancias que se van uniendo y que nos dan estos afortunados encuentros, porque amigos en común que tenemos con la licenciada Sandra Cristina Ramírez, a quien vamos a presentar en un momento, que preside la Asociación de Personas con Parkinson en Oaxaca. Amigos en común nos contactaron y ella nos hizo favor de contactarnos con la doctora Mayela Rodríguez, a quien recibimos también con mucha alegría, porque es una extraordinaria, de verdad, una investigadora de primer nivel. Leer su currículum sería muy amplio y si gustan se los podemos compartir porque es una aportación muy grande. Sus investigaciones, como ella misma nos irá explicando, van a tratar y van a dar un giro muy, muy grande al diagnóstico oportuno y también, por supuesto, y en consecuencia, pues a este tratamiento del Parkinson que afecta a tantas personas y muchas veces sin saber. Bueno, pues le damos la bienvenida entonces a nuestras dos invitadas y yo quiero decirle, haciendo un pequeño paréntesis, a la doctora Mayela, que somos originarios del mismo bloque, lasallista. Yo estudié en México en el Colegio Cristóbal Colón, que hoy es la Universidad La Salle, aunque ya después me pasé al ITAM. Pero bueno, de una u otra suerte, lo de San Juan Bautista de La Salle nunca se olvida, ahí queda impregnado en nuestra conciencia, en nuestro corazón, y en ese himno famoso que nos hacían cantar los hermanos lasallistas. Bienvenida a las dos. Y bueno, ¿qué es el Parkinson? Empezaríamos por ahí. Así es, doctora. Si gusta usted comentar con nuestro público de A Contragolpe, doctora Mayela, podríamos empezar por aprovechar su presencia y que nos describa qué es esto del Parkinson, que a veces lo asociamos con la vejez, con lo degenerativo, y que pues nada más de oír el nombre nos pone a pensar. Muchas gracias por la invitación. Gusto saludarlos, Concepción y Guillermo. Indivisa Manent, definitivamente. Pues esta enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, lo cual efectivamente nos pone a pensar mucho. Son células del cerebro que van dejando de funcionar adecuadamente, pero que no solamente involucran el movimiento, sino que tienen un mundo de síntomas que los vamos a ir platicando. Y es una enfermedad que, si bien tiene que ver con el envejecimiento, que es más frecuente entre más edad tenemos,
No quiere decir que solamente se presente ahí, ¿no? De hecho, la mayoría en la población se presenta entre los 45 a 60 años de edad, lo cual pues no estamos hablando de la tercera edad ni mucho menos, ¿no? Y tenemos algunos casos de Parkinson de inicio temprano, antes de los 45 años, e incluso Parkinson juvenil antes de los 21 años. Entonces, esta es una enfermedad muy heterogénea en edad. Sí es cierto, a mayor edad, mayor propensión. Y bueno, es una enfermedad que actualmente se piensa que hay alrededor de 7 millones de personas afectadas en el mundo y que esta cifra, pues algo decían al principio de pandemia, pues incluso se considera un tipo de pandemia porque se espera una cantidad al triple en el año 2040-2050. Entonces, esta enfermedad va en aumento. Y es una enfermedad que ocurre pues a una persona de la familia, pero que también puede llegar a afectar el entorno. Como muchas enfermedades degenerativas, va cambiando la forma de convivir, la forma de compartir. Licenciada Sandra, ¿cómo va transformando la convivencia en el entorno familiar esta enfermedad? Que como bien dice la doctora Mayela, vamos a estar hablando un poco del diagnóstico y también de los síntomas que van presentándose. Muchísimas gracias por la atención prestada, por la oportunidad también para hablar de esto. Realmente sí afecta de manera directa y de manera profunda a la persona que la padece y a los familiares. También a los familiares nos afecta porque dejan de hacer lo que necesitan hacer para cuidarnos, sobre todo cuando ya estamos en una etapa avanzada. Mantener el equilibrio, ser independientes, en muchas partes, por ejemplo, el deambular en la calle no es lo mismo que deambular en la casa por los altibajos que tiene el piso. Entonces ya no tenemos la misma habilidad y muchas veces es muy fácil que un movimiento ligero pueda ser suficiente para provocar una caída. Y entonces cuando nos caemos, pues empezamos con una fractura y eso agrava el cuadro de toda la sintomatología de Parkinson. O Bien, a veces, perdón, sí, a veces en la calle, por ejemplo, están los medidores de luz, o tienen tomas de agua, o tienen entradas de rampas para bajar, meter, entrar, salir los carros. Todo eso para una persona con Parkinson es un riesgo fuerte. Los que somos legos en esta materia, que desconocemos, pero que sí resentimos en familiares o en amigos, en conocidos, que ya les han dicho es Parkinson y que van en distintas etapas progresivas, pues para los que somos, repito, legos, ¿cómo podemos detectar que los principios del Parkinson se manifieste de alguna manera? Doctora Mayela. Bueno, digamos que estas manifestaciones tempranas incluyen que mi letra está cambiando, ¿no? Mi letra ya no es la de antes, ¿no? Se empieza a ser quizá un poco más pequeña, menos ilegible. Claro que ahora cada día se escribe menos, ¿no? Y todo el mundo achaca que no me sale bonita la letra porque he dejado de escribir. Pero, por ejemplo, en la computadora se me empiezan a atorar las teclas, ¿no? O sea, estoy escribiendo de más. Eso es un signo muy temprano. La otra puede ser una cara un poquito más rígida, más inexpresiva, más seria, ¿no? Entonces, así como te noto más enojado, te noto más serio. Y cuando empezamos a ver, pues es parte de esta rigidez. Al caminar, una disminución del braceo, ¿no? No tiene que ir pegado el brazo, pero se empieza a ver que hay una simetría al caminar. Y lentitud. Lentitud del movimiento es lo primordial, ¿no? Una actividad cotidiana que sabemos cuánto nos tardamos, por ejemplo, en bañarnos y vestirnos, de repente se empieza a hacer un poco más lento y empezamos a tardar más tiempo. Eso sería como los signos muy tempranos y obviamente el más conocido que es el temblor, ¿no? Que puede ser el temblor en un dedo, en una pierna, muy ligerito, pero es un temblor de descanso. No todo el mundo tiembla,
por eso lo dejé al final, porque todos, si vemos a alguien temblar, pensamos inmediatamente en la enfermedad de Parkinson, pero si vemos todo lo demás, no pensamos en Parkinson, y es mucho más fácil que se nos vaya estos primeros síntomas. Sí, y licenciada, cuando empiezan ¿qué tan temprano es importante esta detección y cómo, pues el Parkinson le puede, entiendo yo y ustedes nos desmentirán, pero pues puede llegar a la casa en cualquier momento y no hay una condición específica que nos diga, estas condiciones de riesgo hacen que puedas llegar a tener Parkinson y vigílate más, como podría ocurrir con otras enfermedades. Entonces, ¿qué tanto tenemos que estarnos vigilando y cada cuánto es oportuno estar atendiendo este tipo de señales, yendo con los médicos especialistas? Licenciada Sandra. Pues yo considero que es muy importante cuando empezamos a tener síntomas, por ejemplo, que se el sueño, que empezamos a tener cuadros de depresión, ¿sí? Sentimientos constantes de no querer hacer las cosas, una apatía cuando también nos caemos frecuentemente o se nos caen las cosas de las manos. Estamos pensando que a lo mejor eso es por la cotidianidad de la vida, pero realmente no, son signos que nos pueden poner en alerta de que algo no está pasando, no está funcionando de manera adecuada. Sobre todo, o también irritabilidad, ¿no? Por cualquier cosa, a veces muy simple, estamos irritables, o a veces un cansancio muy pronunciado en el cuerpo, como si tuviéramos una jornada de trabajo muy fuerte y realmente no hicimos gran cosa. La disminución en el caminar también, si antes caminábamos a lo mejor, no sé, 1 kilómetro, 2 kilómetros, y vemos que eso va disminuyendo, son signos que tenemos que poner atención y tener la revisión temprana de un neurólogo. De un neurólogo, bien lo dice, doctor. Y vamos a hacer nuestro siguiente corte. Invitamos a nuestro público a que se quede. Tenemos 2 invitadas de lujo, 2 grandes especialistas que están tratando para ustedes el tema de Parkinson. Todos los días se aprende algo nuevo y yo creo que hoy es grande el aprendizaje. Quédese con nosotros. Estamos aquí en A Contragolpe. Pues estamos nuevamente aquí con este tema tan fascinante y tan actual. Yo creo que de alguna manera, pues hemos conocido a personas que han padecido esta enfermedad neurológica, entiendo, y que conforme va avanzando el tiempo, inclusive se van haciendo más recrudecidas las manifestaciones del Parkinson, ya no solamente lo que nos han explicado, el temblor, etcétera, sino que inclusive hay un momento, doctora Mayela, en que se pierde la noción de las cosas. Como tal, sí puede haber un deterioro, lo que puede ser una demencia. Esto sabemos que más o menos puede afectar pues un 40-60% de las personas con Parkinson. No es una demencia como la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Con mucha afectación de la memoria, se afectan muchas otras cosas, pero sí puede haber un deterioro cognitivo conforme la enfermedad avanza, no en todos, ¿no? La enfermedad de Parkinson es muy diferente en cada persona, entonces lo que puede pasarle a uno al otro puede ser que no haya nada de deterioro. Depende de muchos factores, desde genéticos, ambientales, escolaridades, todo esto para tener estas alteraciones de pérdida como de la noción. Y yo una pregunta casi obligada, porque suele suceder esta confusión. Es lo mismo, no es lo mismo, pero ¿por qué nos confundimos entre enfermedades como Alzheimer y Parkinson, que sí las asociamos con la edad adulta? Yo creo que es de esos grandes temores que tenemos con el envejecimiento personal y con el envejecimiento de quienes nos rodean, cuidarnos de que pueda aparecer
este término de Alzheimer y de Parkinson, y luego hasta confundimos los síntomas por esta pérdida de memoria tal vez, y pensamos que es lo mismo y pensamos que pueden tratarse igual y que pueden evolucionar igual, porque en ambos casos estamos hablando de enfermedades degenerativas que no tienen que no van a tener mejoría, creo yo, por lo que he escuchado, y que al contrario, hay que irlas atendiendo para que evolucionen lo más lentamente posible. Y no sé, licenciada Sandra, si nos quisiera usted comentar algo al respecto. Sí, la verdad es de que entre más temprana se pueda detectar una enfermedad, pero si no tiene, lo asocian con el Parkinson, el Alzheimer por las demencias, pero en realidad es una sintomatología totalmente diferente, puesto que el Parkinson afecta grandemente la motricidad fina y gruesa, y también así como se va haciendo una parálisis en el exterior, también se hace una parálisis en el interior del cuerpo. Es muy complicado, a veces incluso más complicado el tratar la sintomatología no motora. Por ejemplo, cuando empezamos a tener sueños vívidos, los problemas digestivos que se presentan, la falta de tener habilidad motora más rápida, que todo esto va a estar complicando, y que en el Alzheimer no se presenta así. Tampoco los cuadros tan agresivos que muchas veces, que también no todas las personas de Alzheimer lo presentan. En Parkinson, al menos hasta donde mis conocimientos alcanzan, me da la impresión de que no se presenta tampoco así. Y tampoco el desbalance en el equilibrio, una persona con Alzheimer no lo tiene, situación que sí vive una persona con Parkinson. Y la afectación cognitiva en Parkinson no necesariamente se presenta en todos los pacientes. En cambio, en la enfermedad de Alzheimer, la demencia es sí o sí, a reserva de, obviamente, lo que la doctora, que es la experta en esta parte. Adelante, doctora Mayela. Definitivamente sí se confunden mucho porque son las dos enfermedades degenerativas más frecuentes, asociadas también, pues obviamente a esta parte de la edad. La enfermedad de Alzheimer es puramente memoria, es como principalmente una afección de memoria. De hecho, la característica más frecuente es de que el paciente no se da cuenta, sino es la familia la que dice algo está sucediendo y el paciente no se está enterando de que se está teniendo alteraciones tanto de la memoria. Sin embargo, cuando esta enfermedad de Alzheimer es avanzada, sí puede tener algunos síntomas tipo parkinsónicos, porque ya no solamente afecta la parte de memoria, sino empieza a tener otras alteraciones motoras. Y ahí es donde más se puede confundir. Pero la progresión es distinta. Desafortunadamente en Alzheimer poco se puede hacer. Los tratamientos ahorita que se están probando todavía no sabemos para dónde van a ir. Y la diferencia con la enfermedad de Parkinson es que tiene mucha forma de tratarse, ¿no? Puede tener mucha afección motora, pero cuando empezamos tratamiento logramos pues regresar bastante bien los síntomas, y la idea es mantenerlos a través de medicamentos, pero mantener una buena funcionalidad el mayor tiempo posible. Qué importante es esto que nos dice, doctor, y yo quisiera, si usted nos pudiera compartir algo de esta línea de investigación que está realizando en materia de detección oportuna o de atención del Parkinson, porque al final pues es esperanza para toda la gente, para garantizar que vamos a tener una mejor salud. Claro, con mucho gusto. Bueno, pues dentro de las cosas que hacemos en el Instituto Nacional de Neurología es tener clara la parte asistencial, definitivamente, la parte de educación y la parte de investigación. Y en esto hemos llevado ya muchos años tratando de tener una buena caracterización de los pacientes con enfermedad de Parkinson en México, y se está trabajando actualmente con Cleveland Clinic en hacer un mapeo genético
¿no? de la población mexicana con Parkinson. Esto porque casi todas las investigaciones son pues en personas caucásicas, en personas de Estados Unidos, Canadá, Europa, y no se ha tomado en cuenta Latinoamérica. Entonces, parte de ese estudio que se llama LARCH-PD es tratar de tener esta diferencia genética. Somos una región muy distinta, somos una región mestiza, mezclada, definitivo, y ver si esto hace un cambio o tenemos características distintas incluso para los tratamientos, que la idea al final es que podamos tener una medicina personalizada, ¿no? Una medicina que yo sé que a X paciente, por sus características, le queda bien este medicamento, le va a hacer bien, y esto es lo que mejor le puedo ofrecer. Y no tener como recetas de cocina de a todos les damos lo mismo y todos hacemos nada más el ABC, ¿no? Ese no es nuestra idea. Cada paciente debe ser distinto y de esa forma tenemos que tratarlo. Y una parte es la parte genética. Y la otra es que estamos pues viendo algunas características neuropsicológicas, tratando de ver qué forma podemos de detectar temprano. Tenemos algunas personas que llamamos en riesgo para la enfermedad de Parkinson, que son estas personas que tienen trastornos del sueño, que actúan sus sueños, ¿no? Están dormidos, actúan sus sueños y pueden gritar, golpear, caerse de la cama incluso. Eso para nosotros es un síntoma que podemos decir premotor, puede aparecer hasta 20 años antes de la enfermedad y es algo que nos tiene que poner un foco rojo, de detectarlo y seguirlo. Ahorita no podemos hacer nada antes de que se diagnostique, pero el futuro viene desde ahí, ¿no? Para que no haya tanta degeneración en las células del cerebro. Si juntamos este trastorno de sueño con estreñimiento, con depresión y con alteración del olfato, pues tenemos todo nuestro síndrome de riesgo. Y ahí es donde viene también mucha parte de la investigación para poder detectar y en el momento que hagan un cambio ya hacia un Parkinson definitivo, entonces empezar tratamiento de forma temprana. Algunos, algunos cánceres tienen como característica en determinada etapa de su evolución el dolor. En el caso de Parkinson y de Alzheimer, ¿existe el dolor físico? Sí, definitivamente que sí, es un dolor indescriptible, porque llega a ser muy intenso, bueno, al menos de manera personal, lo he vivido de manera profunda y es un dolor acompañado de ardor. El cuerpo arde y duele muchísimo, sobre todo en la columna, este, por la falta de equilibrio que tenemos y por los movimientos tan inestables de manera diaria, incluso durante el sueño, hace que el dolor sea muy pronunciado. Y gracias, licenciada Sandra, por compartirnos y pues por compartir lo que usted está, pues lo que usted está viviendo, porque al final estas redes de acompañamiento son las que nos hacen sentir que no estamos solos, que podemos tener, que a otras personas les está sucediendo, y este intercambio de información pues es importante para también como parte del proceso de tratamiento. Doctora Mayela, no sé qué tan importante es la atención disciplinada de esta enfermedad, que cuando ya te dan un medicamento hay que ir al médico y piense, ya lo tengo y pues ya ahí se me va a quedar y como quiera lo voy pasando. ¿Qué tan importante es estar cerca de instituciones médicas? Definitivamente el tratamiento multidisciplinario es básico para la enfermedad, para el éxito del tratamiento. No solamente es la parte neurológica, sino tenemos que tener rehabilitación, psicología, psiquiatría, medicina interna, ayudando a este tratamiento en conjunto. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer nuestro siguiente corte, si les parece, y vamos a continuar con nuestro público que seguramente ya tiene muchas preguntas y tiene también aquí, está recibiendo esta información tan importante de verdad. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe.
Pues llegamos a la última parte, el último bloque de este programa Contragolpe, que está muy interesante, con la presencia de la licenciada Sandra Cristina Ramírez y de la doctora Mayela Rodríguez Vidante. Violante, ¿verdad? Violante. Sí. Bueno, pues creo que hay una pregunta obligada que cualquiera de ustedes dos puede respondernos, o las dos inclusive. ¿Qué debe dejar de hacer uno cuando ya le declararon el Parkinson? Bueno, gracias por... Es cierto, ¿qué debemos de dejar? Dejar de renegar, dejar de sentir conmiseración por nosotros mismos, dejar de quejarnos, porque lo que ocurre ya está. Ahora lo que hay que hacer es ver qué puedo hacer con lo que ya llegó, porque se puede hacer y mucho. Y como decía el maestro Víctor Frank, en los momentos más difíciles de la vida son la mejor oportunidad para sacar nuestra mejor o nuestra peor parte. Y yo creo que cuando recibimos un diagnóstico de esta naturaleza, hay que sacar nuestra mejor parte para nosotros mismos y para los que nos rodean. Sí. Y doctora, ¿qué tan difícil es llegar a este diagnóstico? Porque no es como que nos diagnostiquen la gripa o una enfermedad del estómago que con un análisis ya sale. ¿Qué tan largo es este camino para llegar a este momento en que el médico te confirma que es Parkinson? Esa es una pregunta muy, muy importante. El médico neurólogo, que es quien debe de dar el diagnóstico de Parkinson, se va a basar en hacer un examen físico y preguntas, ¿no? Realmente el diagnóstico es clínico, es de verlos, de tocarlos, de revisarlos, escucharlos. No hay un examen que nos dé completamente de esto es Parkinson, ¿no? Hay cosas que cuando tenemos mucha duda podemos hacer una imagen de resonancia magnética, podemos hacer una imagen de PET para poder verificar el diagnóstico, pero realmente es clínico. Entonces, lo que nos hace falta es que nuestros médicos de primer contacto tengan esta educación de cómo pueden hacer la sospecha. Ya dejemos la confirmación, la sospecha de que alguien puede tener Parkinson y no hacerlo pasear por el sinnúmero inmenso de médicos que eso sucede, ¿no? Van primero al ortopedista porque tienen un dolor en el hombro, van primero con el reumatólogo porque tienen deformidad en las manos, van con cualquier cantidad de médicos antes de llegar al neurólogo y ya para esto han pasado 2 a 4 años. Entonces aquí es donde hay que hacer hincapié que si tenemos algo que sospechamos que pudiera ser relacionado al Parkinson o algo neurológico, intentar tener la atención por un neurólogo y nosotros tenemos pues esa convicción de educar al médico de primer nivel para que pueda empezar a reconocer estos patrones de enfermedades degenerativas que tienen que ser definitivamente no tratadas por ellos, pero sí sospechadas por ellos. Qué interesante está esto, de veras, porque la verdad es que uno comete ese error constantemente. Va con un médico, pues que le duele el estómago, con un internista, un gastroenterólogo, que le duele una mano, pues así, con distintas especialidades de la medicina. Pero pues hasta que de repente se nos ocurre o se nos aconseja que tenemos que ir con un neurólogo. Y creo que los síntomas que están ustedes manejando a lo largo de este programa son bastante interesantes y muy objetivos para tomar decisiones que sean más económicas, entendiendo por economía no hacer de más procesos de salud con otras especialidades, sino ir directamente donde nos pueden llegar a detectar y en su caso a tratar el problema del Parkinson. Yo creo que vamos a agradecerles mucho a las dos porque estuvo este programa muy interesante, pero me gustaría mucho, Conchita, que nos platicaras algo acerca de lo que es prácticamente la trayectoria de estas dos bellas damas. Pues es que es muy importante y por eso estamos tan agradecidos con que hayan aceptado esta presencia. La licenciada Sandra pertenece a este grupo en Oaxaca de personas que tienen Parkinson, pero además ha tenido una publicación que estamos
saboreando en Oaxaca recientemente y que quisiéramos que nos compartiera y nos platicara un poco este proceso, porque es justo de eso, de divulgación, de compartir su experiencia, pero desde el enfoque de una profesional en materia también humana, como es la psicología, y también como la experiencia propia. Y queremos que se abran muchos foros, licenciada Sandra, para que usted presente este libro y para que la gente pueda leerlo en casa y lo pueda tener. Y por su parte, pues la doctora Mayela, que ni qué decir por las investigaciones que está realizando en el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencias, me parece, si lo estoy diciendo bien, desde su experiencia que es la medicina, y que lo decíamos en un principio, seguramente que va a transformar el enfoque del diagnóstico y también del cómo estamos trabajando el tema de la atención oportuna de este problema que es el Parkinson. Entonces, no sé, licenciada Sandra, si quisiera usted comentarnos algo de su libro y comentarnos un poquito de qué es lo que está, cómo lo está usted difundiendo. Sí, la verdad de que escribir el libro fue algo que no lo tenía planeado. Sin embargo, el escribir durante todo el tiempo muy crítico de la enfermedad, pues hice alrededor de 10 libretas, ¿no? Porque es muy terapéutico escribir, sobre todo cuando empecé a darme cuenta de que era muy cansado, no quería yo que se perdiera mi escritura. Y llegar al libro es más un mensaje para la comunidad médica y también para la comunidad del mismo paciente que vive Parkinson, porque es indescriptible todo lo que está escrito hasta ahorita. Considero que se queda todavía corto comparado con la vivencia que uno tiene en el día a día, porque cuando uno despierta es como un rompecabezas que hay que armarlo de la mejor manera hasta que termine el día. Y una vez que termine el día, para si amanecemos con la oportunidad de un ser superior, que creo fervientemente, si amanecemos todo el día, ese rompecabezas que armamos un día anterior está nuevamente desparpajado y quizás con una pieza faltante. Entonces, escribir esto y también llegar al diagnóstico de Parkinson para mí fue muy difícil, muy complejo, y yo me siento muy agradecida con Dios y con la doctora, porque cuando yo llegué con ella, yo llegué en un estado sumamente crítico. Es una situación muy difícil y el mensaje lo que yo busco con el libro es que las personas valoren profundamente lo que tienen, y lo que tienen es riqueza. Se tiene riqueza cuando tenemos la salud y es lo que dejamos al último. Un movimiento tan simple y tan sencillo como hacer esto, ¿no? Para cualquier persona puede ser algo práctico y sin ninguna importancia, pero es algo tan fuerte y tan profundo. O el ponernos los zapatos, el vestirnos, el peinarnos, el cepillarnos, todo esto es realmente complejo para una persona con Parkinson. Entonces es hacer conciencia y que aún ya teniendo la enfermedad podrá quitarse la funcionalidad, la parte fisiológicamente funcional, pero si nuestros pensamientos y nuestro corazón está sano, podremos hablar de salud. Muy bien. Lo que considero, y por eso me interesa que la ciudadanía tome más conciencia de su persona. Pues muchas gracias, doctora. Y doctora Mayela, usted tan joven como se ve y como es, tiene una trayectoria impresionante
tanto en México como en Estados Unidos y en España. ¿Nos quiere platicar un poquito al respecto de esa trayectoria? Muchas gracias. No es algo que me gusta hacerlo mucho, pero bueno, desde hace pues ya más de 12 años que estoy en México y que empezamos a trabajar en la clínica de enfermedad de Parkinson del Instituto Nacional de Neurología. Y un poco pues la idea ha sido poner a México en el radar de que podemos hacer las cosas bien, que podemos hacer buena investigación, que nuestros pacientes son fantásticos, son las personas más nobles y cooperadoras para todo esto, información que les pedimos, información que nos dan, y que podemos aportar algo a este mundo de la ciencia y al avance de la enfermedad de Parkinson. Entonces se ha trabajado en colaboración con la Sociedad Internacional de Trastornos del Movimiento y Enfermedad de Parkinson, para educar, ¿no? Como lo dije en un principio, tenemos que educar tanto a la población como a los médicos en qué es este tipo de enfermedades y qué pueden hacer. Y dos, quitar un mito de si una enfermedad de Parkinson se acabó la vida, me siento, me pongo a llorar y ya no hay nada que hacer. Al contrario, hay mucho que hacer, la gente puede estar bastante bien, Sandra lo sabe y fue una de mis pláticas con ella al inicio. Y si todos trabajamos al parejo, las que se pueden lograr grandes cosas. Y ese es un poco quitar esa idea de ya, se acabó la vida, ya no pasa nada. No, al contrario, vamos a trabajar hacia adelante. Y definitivo, como todos en el mundo, seguimos buscando una terapia modificadora o incluso alguna cura para la enfermedad, pero mientras tanto, trabajamos con lo que tenemos y a seguir con esto. Pues gracias por este mensaje, además tan bonito para cerrar. Seguramente que las personas que estén interesadas, si nos permiten, las estaremos enlazando con ustedes, porque pues es una enfermedad que ahí está y está muy vigente. Y pues se nos acabó el programa y queremos agradecer, licenciada Sandra, doctora Mayela, por su presencia. Tienen las puertas abiertas de A Contragolpe para seguir tocando este tema que tiene que ver con la información, que es nuestro principal cometido. Gracias a nuestro público que estuvo al pendiente de este programa. Yo creo que hay algo que rescato de esta plática, de muchas otras cosas, que es que dijo que la vida no se termina con el Parkinson. Cuando se detecta una enfermedad, hay que tratarla. Y hay que tratarla con optimismo y con valentía. Si nos dejamos llevar por la tragedia, por la pena, etcétera, aceleramos tal vez, no solamente en el Parkinson, sino en otras enfermedades también, un proceso terminal. Yo también les agradezco a la licenciada Sandra y a la doctora Mayela esta participación que ha sido verdaderamente constructiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias a quienes hicieron posible este programa también. Gracias a Obeida Toledo en el manejo de las redes sociales, Ceder San Germán en la edición de este programa y Soledad Alvarado Juárez en su agenda cultural. Gracias a La Mexicana que nos permite transmitir todos los domingos nuestro mensaje y gracias a ustedes por el favor de su atención. No nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a Contragolpe. Y esperarnos el próximo domingo en punto a las 10 horas para nuevamente llevar a sus hogares un mensaje de cultura más. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.